Los Claro, políticos yo presos. lo dije al principio, considero que no hay presos políticos. Considero que hay una justicia independiente en Venezuela que ha procesado de la manera que entendió más conveniente. Y como así pasa que acá en Uruguay no todos los días estamos generándole intencionalidad a la justicia sobre si procesó o no procesó, si le hace bien al Frente Amplio o le hace mal al Frente Amplio, considero que no le hace bien a esta situación intentar colocar permanentemente las intenciones. Pero ¿por qué se coloca una mirada tan atenta a lo que pasa en Venezuela? Cosa que me parece bien que nos preocupemos por la situación del pueblo venezolano. Pero ¿qué pasa con la situación del pueblo brasilero, que acaba de sufrir un golpe de Estado parlamentario? ¿Qué pasa con Honduras? Porque uno de los países firmantes de esta carta, recordemos que fue un gobierno que dio un golpe de Estado a Zelaya. Recordemos la situación en Paraguay, donde se asesinan campesinos. Una vez por semana hay algún campesino asesinado. Entonces, nos llama la atención que la preocupación de Almagro, la preocupación de varios países de la OEA, solamente esté focalizada en Venezuela, cosa que realmente coloca un manto ya de principio de mucha duda y de mucha incertidumbre. Y sobre lo que acaba de decir el diputado. Naturalmente discrepamos de nuevo. Y con relación a Brasil... ¿Pero no es importante lo que pasa en los demás países? Bueno, pero a eso voy. Con relación a Brasil, la afirmación de que se trató de un golpe de Estado parlamentario es falsa. No fue un golpe de Estado, fue un procedimiento llevado adelante de acuerdo con la norma constitucional. Que nos parezca bien o mal, que políticamente fue acertado, ¿no? Es otro tema, fue de acuerdo con la Constitución. La prueba está que ni Uruguay ni ningún otro país propuso, por ejemplo, aplicarle la cláusula democrática a Brasil, ni en el Mercosur se pretendió echarlo. Si hubiera habido una fractura democrática, hubiésemos debido proceder así. Nadie lo hizo, nadie lo planteó, se aplicó la Constitución. Lo que pasó en Honduras con Zelaya pasó hace muchos años, cambió el gobierno. Entonces, lo que pasa es que estamos ante el viejo truco de cuando no se puede defender una posición, hablar de otros temas. Entonces, estamos hablando de Venezuela, bueno, pasamos a ver lo que pasó en Honduras hace 10 años. Digo, no es así. Estamos hablando de Venezuela, donde se están violando los derechos humanos, la gente está sumida en una profunda crisis económica y social y, sobre todo, no se respetan las bases de la democracia. El Poder Judicial venezolano, insisto, no es independiente. Su presidente, el presidente del órgano máximo del Poder Judicial venezolano, llegó a decir que estaban allí para cumplir con las metas del proceso revolucionario, etcétera, una adhesión política a los lineamientos del gobierno de Maduro y del régimen chavista. No hay ni vestigios de independencia. ¿Me permiten una pregunta para los dos? Porque algo que no se suele poner sobre el tapete cuando se debate sobre o discute sobre Venezuela, termina siendo Almagro, ¿no? y otras cosas. ¿Qué garantías hay en realidad de que un cambio de gobierno, que un traspaso de mando, pueda llegar a significar un bien para el pueblo venezolano? ¿Desde qué punto de vista lo pregunto? Hay un modelo económico que está muerto. Lo que vitoreaba Chávez, ¿no? El petropoder. No corre. ¿Alguien tiene la alternativa de cómo levanta Venezuela? Yo supongo que un nuevo gobierno traería nuevas políticas, pero me parece que lo importante no son las políticas, sino que haya un gobierno que tenga realmente legitimidad democrática en el marco de la Constitución. Se trata de eso. Yo creo que este gobierno no la tiene, que la ha perdido, entre otras razones porque, insisto, desconoce al Poder Legislativo, nada menos. Entonces no puede haber legitimidad democrática si usted ignora al Poder Legislativo, al Parlamento, que es lo que está ocurriendo en Venezuela. Empiecen por poner la casa en orden, por restablecer los poderes del Estado en toda su dignidad e independencia, y a partir de ahí encararán los problemas económicos y sociales. Que la política sea más a la izquierda o más a la derecha, a mí personalmente no me interesa, eso lo decían los venezolanos como tienen que hacerlo. Pero lo que sí me interesa, porque la Carta Democrática Interamericana nos obliga a que nos interese, es que respeten al Parlamento, que haya un Poder Judicial independiente, que respeten los derechos humanos. En eso sí tenemos que opinar, porque estamos todos legitimados para hacerlo. Bien. Agrego a lo que dice Ope que googleen, si pueden, una nota periodística, un artículo de opinión que se llama ¿Por qué falta el papel higiénico en Venezuela? Es un artículo que salió hace un tiempo, donde explica claramente cómo todo país donde se aplica una economía planificada desde el Estado y que ahoga la iniciativa individual, inevitablemente lleva a la escasez, la corrupción, las corridas, los saqueos de los supermercados, la represión. Me viene a la mente, tengo varias cosas para decir, me viene a la mente, bien Valentina recordaba los estudiantes muertos
por la represión chavista en las manifestaciones. Y me viene a la mente un debate que yo vi en el programa Buscadores de Canal 5 entre Verónica Alonso y Juan Castillo, donde Alonso le habla a Castillo, le explica, bueno, qué pasa con los estudiantes que salen a manifestarse contra el régimen, y Castillo le respondió textualmente, búsquenlo, debe estar por ahí, son estudiantes de instituciones privadas. O sea, esa manera de distorsionar y de generar siempre un enemigo, siempre está el enemigo de la derecha, de la oligarquía, del imperialismo, y nunca atacamos lo que hay que atacar. Que hay una cátedra en Venezuela que es el estudio del enemigo. La libertad y la prosperidad del pueblo venezolano, que se puede expresar como debe expresarse. Lo que quiero decir, y voy a lo último. Pensé que ya lo habías dicho. Último, es que a diferencia de lo que dice Verónica y lo que decías tú al principio, yo reivindico que la oposición utilice esto para criticar al Frente Amplio. ¿Cómo no lo va a hacer? Yo no lo reconozco porque no soy integrante del sistema político. Pero yo reivindico que tiene todo el derecho la oposición de utilizar esto para criticar al Frente Amplio, porque ¿cómo vamos a tener un país republicano y democrático como el nuestro, con la hermosa tradición que tiene, con un gran frente amplista como Selmar Michelini, que dio la vida por la libertad, señores? Dio la vida por la libertad, para que todos podamos hoy estar discutiendo en libertad y todos podamos decir lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo no voy a reivindicar que ahora estemos en el momento increíble en que el partido de gobierno se opone a que exista democracia y no reconoce que existan presos políticos en un país como Venezuela? Eso es una afrenta a Selmar Michelini, es una afrenta a José Luis Macera, a los grandes presos políticos, incluso del Partido Comunista, que hubo en este país, que el Partido Comunista tendría que ser el último en defender una dictadura donde hay presos políticos. La verdad que a mí me avergüenza. Pero también eso no se vea lo que Victoria vos decías antes, porque esto no se ve como la idea de tender un puente, ¿no? Que la OEA converse con Venezuela. ¿Por qué Venezuela no logra la humildad? ¿Por qué Nicolás Maduro no se acerca y dice, bueno, a ver qué puedo cambiar, cómo puedo prosperar? Si lo que quiere hacer, no lo quieren suspender, no lo quieren eliminar, lo que quieren hacer es ayudar a los venezolanos. Eso es lo que está pasando con el mundo internacional. Que Núñez, por favor, tiene derecho a la palabra. Con todo respeto, no le voy a permitir que utilice nuestros muertos y la lucha de nuestro partido y nuestros presos para defender su postura. Se lo pido por una cuestión de respeto. No se lo voy a permitir. Pero no se le voy a permitir que utilice nuestros presos, nuestros torturados y nuestros muertos para defender su posición. Al revés, los ¿Está claro? Ya quedó claro. Nosotros también, todos los días. Todos los días. Con el accionar. Sí, lo estás utilizando. Deja que el limitado exprese el tema. Entonces, creo que es importante lo que tú planteabas vinculado al diálogo. Porque ¿quién se niega hoy al espacio del diálogo? La mayoría de la oposición no quiere dialogar. Tenés hoy a la UNASUR, tenés al Vaticano, tenés a los 13 expresidentes que hoy están haciendo los máximos esfuerzos posibles para instalar una mesa de diálogo, y quienes más se han opuesto a instalar ese espacio de diálogo es la oposición en Venezuela. Sí, pero... Entonces, esto lo tenemos que colocar también encima de la mesa, no discutirlo. Yo comparto que no hay que discutirlo con fanatismo porque no vamos a conducir a ningún lado. No está bueno que discutamos sobre polarizaciones, está bueno que encontremos una salida objetiva, construida socialmente, porque acá lo que nadie quiere, nadie, estoy seguro, que nadie queremos el sufrimiento del pueblo venezolano. De ninguna manera. Ahora, ¿usted siente que Nicolás Maduro tiene esa actitud? Porque yo lo escucho hablar y para mí es un ataque constante. Son estilos. Claro, son estilos, no importa, pero... Yo te pido que también lean, porque acá o se muestra muchas veces el discurso de Maduro, cómo habla también la oposición. Son estilos, parte de la idiosincrasia. En nuestro caso, en el Uruguay, por suerte estamos lejos de las formas, de los estilos de otros países que hacen contiendas electorales. Yo participé, estuve en elecciones en muchos países y realmente la vocación democrática en Uruguay, el diálogo, el poder estar compartiendo una feria, poder estar compartiendo un espacio público sin dificultades, es algo muy rico que tenemos que cuidar y defender, pero no es algo que ocurra en todos los lugares. En ese contexto es donde yo advierto que hay una, desde mi perspectiva, por supuesto puedo cambiar de idea, potencial contradicción, porque esta carta, precisamente, esta carta que firman muchas naciones, ¿verdad? En todo caso, dice, cito textual, son 2 palabras nada más. Sin perjuicio de ello, consideramos que la suspensión de un país miembro, como se desprende de la propia Carta Democrática Interamericana, es el último
último recurso y ante esta decisión deben agotarse los esfuerzos diplomáticos en un plazo razonable. Cualquiera diría que es justamente lo que acabas de decir. Por lo tanto, de verdad que me llama mucho la atención que no tenga cierta asonía con esta carta. Pero ¿por qué? Vos fíjate que dicen eso, pero previo tomaron la decisión de sacar a Venezuela del Mercosur. Por decir que Venezuela no daba cumplimiento a los acuerdos que esta carta son otros países, además pero, es otra cosa. Claro, pero tenés a Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay. Sí, y después una chorrera. Que dice, claro, no, pero te digo, integrantes del Mercosur, Sí, que dicen eso, Canadá, pero por Chile. otro lado, cuando toman la decisión de sacar a Venezuela del Mercosur, de correrla, de sacarla, todo el escándalo que se generó el año pasado, no dicen que Venezuela es el país que tiene mayor nivel de cumplimiento de todos los acuerdos. Tiene el 95% de los cumplimientos realizados en el periodo más corto de tiempo que cualquier otro país. Uruguay, por ejemplo, tiene el 42%. No tiene todavía incorporada toda la normativa. Brasil tiene el 37%. No tiene incorporada toda la normativa. Argentina tiene el 40% de la normativa del Mercosur. Venezuela ha hecho el esfuerzo, por ejemplo, para integrar el Tratado de Ushuaia II, que es más garantista, que genera más derechos, que tiene una impronta mucho más fuerte vinculada a los derechos humanos, lo tiene integrado. Y hay otros países que no lo han integrado. Entonces nos llama la atención que se digan argumentos de que no se cumple cuando es el país que de 1.500 y pico acuerdos tiene 1.400, o sea, el 95%. Pero esta y carta los demás. es distinta, ¿verdad? Vos me lo distinta, estás llevando para ese pero- terreno que es anterior. Claro, Yo digo esta carta en particular, que habla de esta coyuntura. El tema es que hay que verlo como una secuencia, porque por un lado invocan al diálogo, cosa que nos parece bien, pero por otro lado te clavan un hacha en la frente cuando te hacen ese tipo de acusaciones. Pero Núñez, Vos sabés que es entonces muy si difícil mañana como generar un diálogo respuesta, en esas condiciones. entonces si mañana como respuesta, porque incluso la propia mesa de Unión Democrática en Venezuela dice que el hecho de que se haya derogado el referéndum revocatorio fue una jugada terrible y que creen que todo esto en realidad se va a traducir en una suerte de revancha muy sangrienta por parte de, bueno, o en nombre de la Revolución Bolivariana. Y si ese fuera el caso, si eso se diera, ¿habría que justificarlo también? No, yo creo que no. Yo insisto, vuelvo a plantear lo que decíamos hoy. Acá hay que hacer los esfuerzos para que se traduzca en una salida que el pueblo venezolano defina. Obviamente. ¿Qué papel juegan los militares en la política venezolana hoy? Lo dejamos Y un planteado papel para muy fuerte, ¿no? para la próxima... Sí, pero yo quiero comentar esto. Cuando hay una elección y la gente vota y elige sus representantes, hay que empezar por respetar eso. No es admisible que se diga, mire, yo voy a ignorar a la Asamblea Nacional y eso sí, llamo al diálogo. No, compañero, no. Empiece por respetar lo que la gente votó y a partir de ahí conversamos. Pero no me utilice el argumento del diálogo para desconocer el triunfo de la oposición en las asambleas legislativas del 2015. Por eso no funciona el diálogo. Mira qué fácil que es así. Perdemos las elecciones, no respetamos el resultado y llamamos a dialogar. Así cualquiera. Hacemos una pausa y ya regresamos. Hablamos de los militares en la política y su peso en este momento en Venezuela. Ya venimos.